leyes, normas, acuerdos, instrumentos para las mejores relaciones en la ciudad. Son las 10:37 de la mañana, continuamos con más de Gente y Ciudad. Ya en esta parte vamos a conversar de las leyes y bueno, esto es demasiado... estamos afortunados de contar para esto con Crismari Álvarez, quien es abogado de libre ejercicio, docente universitario y consultora en políticas urbanísticas, presidente de AVIPRI, que es la Asociación Civil Venezolana Instituto de Promoción Integral, una firma de consultores de abogados que invito a que también sigan en su página web avipri.com. Crismari está en todas las redes sociales como @Crismari, la última con Y, @Crismari Álvarez, Álvarez con Z. Con ella queremos hablar acerca del derecho urbanístico en Venezuela. O sea, y esto es algo como que no nos alcanzaría el tiempo, ¿no?, para conversar de esto, porque ya yo lo pienso desde lo más local hacia afuera, porque pensar desde lo mayor a lo menor a veces no está atendiendo directamente a las necesidades ciudadanas. El gobierno más cercano a un ciudadano es el gobierno municipal. Y ya allí en materia urbanística estamos así como raspados con los planes de desarrollo urbano de locales de cada uno de los municipios. O sea, muchos sin vigencia, inexistentes. Y esto es terrible. No sé si tú lo ibas a empezar a conversar por allí, Crismari, para darle contexto a este tema y ver qué podemos desarrollar en estos 10 minutos que tenemos junto a ti. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, siempre es agradable y es un placer estar con tu audiencia, estar en tu espacio. Y bueno, les hice un resumen como para tratar de esquematizar un poco lo que ha sido el derecho urbanístico en Venezuela. Es importante comenzar diciendo que cuando nosotros hablamos de derecho urbanístico estamos hablando de normas de derecho público. Específicamente es una área del derecho administrativo formada por ese conjunto de normas jurídicas que regulan el urbanismo, la ordenación del territorio y el uso del suelo, y por tanto fijan las concretas facultades y obligaciones del propietario del suelo. Las tres grandes ramas en las que se estructura el derecho urbanístico son el planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística. Cuando nosotros hablamos de planeamiento, nos referimos a lo que es la planificación urbana. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de la administración y ejecución. Y cuando estamos hablando de la disciplina urbanística, se entiende por ese conjunto de medidas, técnicas y facultades que las administraciones públicas están obligados a poner en marcha antes, durante y después de cualquier actuación urbanística, con el fin de garantizar a que se cumpla con la legalidad urbanística de las normas que se sancionan. Haciendo un bosquejo de lo que ha sido el diagnóstico del régimen jurídico del derecho urbanístico en Venezuela, mira, siempre lo comento, Venezuela cuenta con una tradición de planificación urbana de aproximadamente 60 años. Comenzamos con hablar de un derecho urbanístico en 1946, cuando surgen una serie de decretos. Recordemos que para esta fecha estábamos transitando de la ruralización a la urbanidad. Claro. Luego se da un hito importante, específicamente en 1983, que fue prácticamente un ejemplo en la región, porque se aprueba la ley orgánica para la ordenación del territorio. En este orden, luego 5 años después, en 1987, se aprueba lo que es la ley orgánica de ordenación urbanística. Esta ley fue también un instrumento bien importante y bien sonado en la región, porque innovamos, ya que se propone un sistema jerarquizado de planes que buscaba facilitar coordinación interinstitucional para una adecuada toma de decisiones en torno a la ciudad. Esto fortalecía el poder local y por consiguiente coincidió con este proceso de descentralización en el que estaba entrando en el país. Recordemos que por esta fecha, anteriormente a esto, prácticamente los alcaldes también eran los que fungían como presidentes de consejos municipales. Exacto. Y en este proceso de descentralización, cuando se inicia lo que es la elección popular también para gobernaciones y municipios, coincide con este proceso de descentralización. Es muy triste comentar, pero prácticamente desde esa fecha comienza a aprobarse lo que eran los planes rectores, las ordenanzas de zonificación y en algunos municipios del país
los planes de desarrollo urbanos locales. Y cuando digo que es muy triste comentar, porque después de que veníamos encaminados con todo lo que era la estructura de derecho urbanístico en el país, a partir del año 2011 comienzan una serie de decretos sobre política habitacional y vivienda pública, que prácticamente estos decretos se consideran como un desconocimiento por el propio Estado venezolano de la existencia de un derecho urbanístico cimentado en un orden estructural de planes, prácticamente por una selva de reglas particulares. A partir del 2011, la única noticia, discúlpame que te interrumpa, pero es como para tener una secuencia de lo que ha sido la tradición. La única propuesta que ha existido desde el 2011 a la fecha fue en el año 2022, que se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de ciudades inteligentes. En su momento hicimos una serie de comentarios de la norma, pero hoy en día se retiró este proyecto, no se ha comentado, incluso ya no aparece en la página de la Asamblea Nacional como proyecto en discusión. Fíjate, en todo ese recorrido que nos has hecho, ocurren sucesos lógicos, porque si veníamos de una Venezuela rural a una Venezuela ya más urbanizada, pues se tomó la decisión de hacer las leyes para ordenar todo eso y que nos entendiéramos en ciudades, además con ciudades que nos brindaran a los ciudadanos, valga la redundancia, bienestar. Esa era la idea y se iba avanzando con una serie de normas, y cuando tú hacías tu discurso decían, bueno, ya luego cuando entramos en ese proceso de descentralización, los alcaldes, los gobernadores estaban obligados. Cuando dices obligados, porque como empecé, si hacemos una revisión, y yo no sé si tú tienes esa estadística, cuántos planes de desarrollo urbano local están vigentes, existen, están en función, porque una cosa es, por ahí dice un refrán, yo creo mucho en los refranes, el papel aguanta todo, pero cuánto de esto se aplica y cuánto obligados, o sea, esa obligación, no hay sanciones para estas autoridades que toman una responsabilidad y no hacen cumplir las leyes. Mira, en cuanto a la estadística que me preguntas, solamente 16 municipios del país, de 335, tienen el plan de desarrollo urbano local aprobado. Aprobado, ajá. ¿Y si te pregunto vigente? Vigentes, precisamente el año pasado expiró el último plan, que el último que se hizo fue el del municipio Palavecino, se aprobó en el año 2014. ¿Qué ocurre con el PEDUL? Bueno, el PEDUL se debe revisar cada 10 años para poder proyectar. Exactamente en el año 2024 correspondía hacer las revisiones correspondientes para poder incorporar y actualizar este instrumento de planificación, ya que las ciudades van mutando, y en 10 años son muchos, no solamente el crecimiento poblacional, sino que las realidades sociales y los intereses, por supuesto que van mermando. Entonces, prácticamente en el año 2024, el último plan que quedaba vigente en el país, expiró de cierta forma porque no se han hecho las revisiones y los diagnósticos correspondientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no está pasando? ¿Hay un interés particular de las autoridades de no actualizarlo? ¿Es desconocimiento? ¿Es falta de equipo? O sea, ¿cuál sería tu evaluación? Mira, voy a citar a un gran amigo y colega que siempre dice que la planificación urbana es la cenicienta de las gestiones públicas, porque de cierta manera no generan un voto. Es el punto fundamental. Para mí la planificación urbana es el punto de partida de una gestión pública efectiva, pero como no es una materia que genere un impacto social o que genere votos de forma directa, los políticos, porque es un área que tiene que ver mucho con los políticos, no lo presentan, y aquí es donde toma un rol importante las organizaciones intermedias. Lo primero que debe presentar un candidato es su proyecto, es una propuesta de ciudad, es una propuesta referencial. Otra cosa que también es importante mencionar, hacer un PEDUL es bastante costoso para la administración pública. Es un recurso que debes asignar porque en esos municipios donde prácticamente hay que hacer los diagnósticos desde cero, ya que desde el año 80, entre 80 y 90 no se hacen unos diagnósticos, hay que actualizar toda la data nacional, porque es un trabajo que se dejó de hacer. Entonces, obviamente, es un tema costoso, tampoco es como de interés, dado la crisis presupuestaria que tienen las administraciones, y aquí es en donde nosotros proponemos, mira, trabajar con el financiamiento internacional
en estas áreas. Sí. Pero es que hay punto, aprovechar la inteligencia artificial, porque algo que se está tomando como, incluso el año pasado estuvimos en la ciudad de Burgos en noviembre, donde evaluamos y participé en una conferencia donde evaluamos que el tema del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial en la planificación urbana no está enfocado desde el punto de vista de una automatización general, porque hay un tránsito de la ciudad actual a la ciudad digital, pero sí la inteligencia artificial a través de lo que es la técnica de los gemelos digitales pudiera acelerar en tiempo lo que son los diagnósticos y además pudiéramos ahorrarnos recursos económicos y materiales, o sea, a nivel de recursos humanos considerable, porque un diagnóstico que llevaría 3 años hacer con sistemas de inteligencia artificial lo podemos hacer en 3 meses. Imagínate tú, pero hay para mí también una preocupación, porque en el ejercicio diario de gerenciar una ciudad sin un PEDUL actualizado o sin un PEDUL, allí entonces hay la discrecionalidad de las autoridades para otorgar la permisería. Mira, ese es el problema que hay con todo lo que es permisos y el nombre técnico que es la constancia de las variables urbanas fundamentales. Exacto. Primero, como tú lo comentas, el exceso de discrecionalidad que hay en los funcionarios públicos porque no hay una unificación de criterios. Entonces convertimos a la ciudad prácticamente en una selva, donde no hay orden, sino que hay improvisación, y yo siempre lo comento, la improvisación lamentablemente lo que genera es más violencia. Sí. Ahora, ven acá, y ya para finalizar, yo te preguntaba, o sea, ¿no hay sanciones por el incumplimiento de la ley? O sea, tú te puedes relajar, no tengo presupuesto, o sea, no voy a hacer, si habías dicho que desde el principio, además las leyes son para eso, para cumplirla. En teoría están obligados, pero pareciera que no les importa, o sea, no hay sanciones. Lo que pasa es que allí hay un problema legal que no se ha resuelto, y es que la ley orgánica del Poder Público Municipal no obliga taxativamente a los alcaldes en ejercicio a que aprueben un PEDUL. Pero hay un detalle, las normas internacionales que tienen rango de tratados internacionales que ha suscrito y ha ratificado la República se obligan al derecho a una planificación urbana estable. Entonces aquí, por control de la convencionalidad, incluso en conjunto con unos colegas, nosotros presentamos en el año 2019 una demanda por control de la convencionalidad contra el municipio de Iribarren, dado que no hay una norma expresa en la ley del Poder Público Municipal. Solicitamos que se aplicaran por control de la convencionalidad, que es una institución jurídica, que se aplicara lo que era este control para que se obligara a los alcaldes a aprobar sus planes de desarrollo urbanos locales como tal. En el caso de Barquisimeto es porque el PEDUL sobrevivió con una medida cautelar. Como todos los abogados saben, las medidas cautelares son provisorias, no son definitivas, y entonces había que trabajar en la renovación, un asunto que todavía no se ha hecho, por supuesto, y con esta figura del control de la convencionalidad se pudiera resolver este problema que no existe en la ley del Poder Público Municipal. Otra opción sería plantear también una reforma de la ley e incorporar esto. Sí, bueno, y si ya ustedes tienen ese modelo, lo pondrían a la orden también para otros municipios, ¿cierto, Crismari? Por supuesto, la intención de esta demanda, que es un punto que se debería decidir sobre el mero derecho, la demanda fue admitida, está en fase de sustanciación, no sabemos qué procedimiento le van a asignar, porque bueno, estamos en un estado de derecho bastante complejo para no entrar en detalles. En teoría se debería decidir como un punto de mero derecho, es extensivo a todos los municipios del país. Sí, la peor diligencia es la que no se hace. Nosotros vamos a esperar cualquier noticia positiva al respecto, pues ponerlo a la orden, porque es un ejercicio de gobierno abierto, ¿ves? Se van logrando cosas que la ciudadanía, en este caso la ciudadanía y los profesionales impulsaron, y si es un modelo positivo, pues simplemente se copia y se le hace sus ajustes. Muchísimas gracias a Crismari Álvarez, abogado de libre ejercicio, docente universitario y consultora en políticas urbanísticas, además presidente de AVIPRI, que es la Asociación Civil Venezolana Instituto de Promoción Integral, que invito a que la sigan en su página web, avipri con V pequeña, avipri.org.
crismari.com. Siga también a Crismari en todas las redes sociales como @Crismari Álvarez, terminado en Z, y la última de Crismari es una Y. Son las